basta, no digo Muy más. bien, 7:35 de la mañana. Bueno, estamos discutiendo tema ley de alquileres, vamos a ver qué pasa en el Senado, si finalmente da quórum la oposición para que se discuta ahí también la reforma, pero uno de los factores que está afectando el mercado en la Argentina y en el mundo son las plataformas de alquileres temporarios como Airbnb. Y acaba de ocurrir algo en una de las ciudades más turísticas del mundo, que es Nueva York, donde se prohibió directamente, o sea, salvo familias que pueden alquilar cuartos, el sistema tal como conocemos de Airbnb no se puede funcionar más en Nueva York. Federico González Rouco es economista, especialista en vivienda, escribió un libro que se llama Dueños o Inquilinos. ¿Qué tal, Federico? Buen día. ¿Cómo estás, María? Gracias por la invitación. Bueno, a ver, hay varias ciudades turísticas que habían tomado la decisión de regular Airbnb, pero ninguna una decisión tan drástica como la ciudad de Nueva York. Sí, a nivel internacional hace ya, diría más o menos 10 años, que diferentes ciudades, de más grandes, más chiquitas, vienen tratando de regular o limitar cómo funciona Airbnb. Lo que estamos viendo ahora de Nueva York es la cristalización de algo que se había decidido ya en junio, pero que por diferentes negociaciones se terminó posponiendo para que se pudiera, por decirlo de alguna manera, aprovechar el verano y después de eso impactar la regulación, que en realidad también era, bueno, parte de darse tiempo entre la plataforma y el gobierno de la ciudad de Nueva York para ver cómo avanzaban. Y sí, ahora lo que terminan haciendo es una regulación que básicamente lo termina prohibiendo, que es algo que en definitiva en algunos lugares termina es como medio el camino que se está tomando de ir regulándolo de una manera que en la práctica termina siendo casi una prohibición. Ahora, Como Lisboa... decías recién, termina creo- siendo una prohibición. Claro, creo Sí. que Lisboa, o no sé si Barcelona, digamos, por ahí lo que tenían es acotar la cantidad de días, de manera tal, me imagino que de bajar la rentabilidad del dueño, para que el dueño después, cuando comparado con ofertar ese mismo departamento al mercado de residentes permanentes versus el Airbnb, no tenga tanta diferencia a favor del Airbnb y eso baje un poco los precios de las ciudades, por lo menos más turísticas del mundo. Sí, porque ahí lo que se da es un poco como fue cambiando también el abordaje de las regulaciones. Inicialmente se tomaba los gobiernos más municipales, locales, tomaban Airbnb como un tema turístico. O sea, esto era así como Uber a los taxis, por ejemplo, bueno, Airbnb al sistema hotelero, por decirlo de una manera, o más turístico. Entonces lo que se hacía era, bueno, trataban de regular para acomodar un poco esa competencia. Entonces te decían, bueno, no podés tener más de X días, como decías recién, no sé, 90 días al año, que en definitiva si vos querés, si una persona está invirtiendo para tener un inmueble que se va a ofrecer en Airbnb, no te interesa tenerlo 90, te interesa tenerlo disponible todos los días del año. Que a vos Y sí no que lo que termina pasando, sí. las primeras regulaciones se pensaron como protegiendo al sistema hotelero, que eran los primeros afectados, tipo taxis versus Uber. Pero Uber. ahora lo que se está pensando es en los residentes de esas ciudades y cómo afecta el mercado general del precio de alquileres. Sí, porque hay algunos trabajos que lo que muestran es que la aparición de Airbnb genera dos cosas. Que igual todo esto que estamos hablando está todo muy en veremos todavía. Nadie tiene muy... más allá de que haya gobiernos o ciudades que estén tomando estas decisiones, no está tan claro si estas decisiones son correctas o no. Eso creo es la parte más importante, porque que lo estén tomando en sí no significa que esté bien. ¿Y a qué voy con esto? Los primeros estudios que están empezando a mostrar los impactos de estas regulaciones tienen como dos grandes conclusiones. La primera es que sí, la aparición de Airbnb genera como una gentrificación por afuera, por decirlo de alguna manera, que es los precios empiezan a subir y eso afecta a el valor de los inmuebles, principalmente de los alquileres. La aparición de el número más o menos genérico que hay es que una aparición de 1%, un crecimiento de 1% en la oferta de Airbnb genera un aumento de 0,01% en el precio de los alquileres. O sea, es chiquito el impacto, Bueno, pero hay depende del algún tamaño del impacto. mercado también, ¿no? Bueno, pero sí. Sí, pero hay algún impacto. Después, obviamente, las magnitudes pueden cambiar, pero hay algún impacto, no tan grande, pero hay un impacto. Donde sí hay un impacto fuerte, que es por donde la regulación empieza a ver, donde empiezan a aparecer las dudas sobre qué impacto va a tener la regulación, es que Airbnb genera también
Airbnb como ejemplo de estas plataformas, ¿no? Estas plataformas de alquiler temporario generan también un flujo de inversiones muy fuerte en el mercado inmobiliario que eventualmente pueden irse al mercado residencial. Y lo que se ve es que la regulación de Airbnb, sobre todo el caso más paradigmático donde se estudió esto es Los Ángeles, que tiene casi en el 20% de las ciudades de Los Ángeles se reguló de alguna u otra manera, entonces van viendo los diferentes Sí. tipos de regulaciones. Las regulaciones generan una caída muy fuerte en los permisos de construcción. Bien. Bueno, veremos acá igual qué pasa, porque hay una de las demandas es que se regule acá con Bueno, la hay un proyecto de brecha ley. cambiaria tan grande que hay además, los incentivos para ir en dólares y no en pesos son gigantes. Claro, Pero digo, bueno, yo con esto de cuánto impacta en el precio de los alquileres, hay que ver en un caso como la Argentina, donde vos podés cobrar un alquiler temporario en dólares, cuando después el mercado local es en pesos. Eso está establecido en el eso es una diferencia enorme Claro. con respecto a esto. Pero bueno, una decisión muy drástica de Nueva York. Veremos qué pasa. Habían tomado decisiones algunas de las ciudades más turísticas del mundo, Lisboa y demás. Pero Nueva York prohibió directamente Airbnb, que dio de baja todos los Airbnb que tenía de contratos para a futuro. A mí me pasó, me reintegraron la plata. Bien, Federico González Rouco, economista especialista en tema vivienda. Gracias. Muchas gracias.